Venga, secretaria. Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia. Senador Humberto Aguilar Coronado. La de la voz, María de Jesús Aguirre. Senador Francisco Agustín Arroyo Vieira. Presente. Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera. Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño. Presente. Senador Rubén Camarillo Ortega. Diputado Víctor Castro Cosío. Carlos Eliodoro Díaz Escárraga. María Cristina Díaz Salazar. José Gerardo de los Cobos Silva. Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Diputado Carlos Flores Rico. Senador Ricardo Francisco García Cervantes. Senador Francisco García Lizardi, en sustitución del senador Julián Huitrón Fuentevilla. Diputado Arturo García Portillo, en sustitución de la diputada Gloria Romero León. Senador Leonel Godoy Rangel. Senadora Adriana González Carrillo. Senador José González Morfín. Diputada Maritelma Guajardo Villarreal. Diputado Juan José Guerra Abud. Senadora Dolores Gutiérrez Zurita. Diputado José Luis Jaime Correa. Senador Carlos Jiménez Macías. Diputada Alba Leonila Méndez Herrera. Senador Ricardo Monreal Ávila. Senadora María Teresa Ortuño Gursa, en sustitución del senador Sergio Álvarez Mata. Diputado José Luis Obando Patrón, en sustitución del diputado Gustavo González Hernández. Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Diputado Francisco Rojas Gutiérrez, en sustitución del diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida. Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputado Gerardo Sánchez García, en sustitución del diputado Sebastián Lerdo de Tejada. Diputado César Augusto Santiago. Diputado Felipe Solís Acero. Senador Carlos Sotelo García. Senador Tomás Torres Mercado. Senador Luis Alberto Villarreal García. Gracias. Senador Renan Cleominio Soreda Novelo. Gracias. ¿Falta algún ciudadano legislador? Gracias. Senador Godoy. Diputado Solís. Solís Acero, sí. Aguilar Coronado, senador. Aguilar Coronado, senador, gracias. El senador Beltrones. Señor presidente, hay una asistencia de 28 ciudadanos y ciudadanas legisladoras. Hay quórum. Muchas gracias. Se abre la sesión del miércoles 18 de julio del 2012, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor de su escaño. Con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a nuestra agenda. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. Asimismo, en su monitor pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de manifestarlo. Muchas gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de manifestarlo. Aprobada el acta, señor presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México e informa de las solicitudes de cancelación de diversos permisos.
túrnese a la primera comisión las solicitudes de permiso y a las comisiones de gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados las solicitudes de cancelación. Se recibió el informe de resultados 2007-2011 del Fondo PYME de la Secretaría de Economía. Remítase copia de la documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de junio de 2012, desagregada por tipo de fondo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2011. Gracias. Ruego a todos los presentes su comprensión y les pido ayudarnos guardando silencio para poder escucharnos unos a otros y a quien hace uso de la tribuna. Remítase dicho informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que participa que la Secretaría de la Defensa Nacional recibió al Ministerio de Defensa de la República Francesa una invitación para realizar un intercambio de personal militar para el adiestramiento de operaciones en selva en el territorio de los Estados Unidos mexicanos y de la República Francesa del 20 al 31 de agosto del año en curso, con una delegación de 34 elementos militares por parte de México y de 33 por parte del ejército francés. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió invitación del Gobierno del Distrito Federal para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas: del 687 aniversario de la Fundación de la Ciudad de México, a celebrarse el próximo jueves 26 de julio, y del 2001 aniversario luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla, a celebrarse el lunes 30 de este mismo mes, ambas en esta ciudad. Para asistir en representación de la Comisión Permanente a dichas ceremonias se designa a la diputada Dolores de Los Ángeles Názares Jerónimo para la ceremonia del aniversario de la Fundación de la Ciudad de México y a los diputados Gerardo Leiva Hernández y José Luis Jaime Correa para la ceremonia del aniversario luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió oficio del Gobierno del Estado de Jalisco con el que remite, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10, fracción octava del presupuesto de egresos de la Federación para 2012, información correspondiente al primer trimestre del año en curso, respecto de la aplicación y, en su caso, afectación en garantía de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas aplicados al saneamiento financiero de las entidades federativas. Remítase esta documentación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron comunicaciones de diversos congresos estatales por las que informan su aprobación al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política. Muchas gracias. Ruego nuevamente a los presentes su comprensión y su ayuda para que, guardando silencio, podamos escuchar la declaratoria correspondiente a la reforma política. Voy a pedir a la Secretaría ruego también a las áreas parlamentarias que nos ayuden a desalojar los pasillos de compañeros y compañeras que no son miembros de la Comisión Permanente o legisladores. Y solicito a la Secretaría, de la manera más atenta, realice el escrutinio correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos que aprueban el proyecto de decreto.
Señor presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 17 votos aprobatorios del proyecto de decreto de referencia. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Solicito a todos los presentes ponerse de pie para hacer la declaratoria de aprobación. Gracias. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara: se aprueba el decreto que reforma los artículos 35, 36, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 84, 85, 89 y 122, y adiciona los artículos 35, 71, 73, 84, 87, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto. Muchas gracias. Favor de tomar asiento. Como se prevé en el acuerdo para normar las sesiones de la Comisión Permanente, los grupos parlamentarios han manifestado interés de referirse a la importantísima reforma constitucional que acabamos de declarar aprobada. La mesa directiva acordó realizar 2 rondas de oradores por un tiempo máximo de 5 minutos cada intervención. En consecuencia, tiene la palabra en esta primera ronda el diputado Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, de veras, señor presidente, siento mucho no compartir con usted la opinión de que esta reforma es muy importantísima, como dijo usted, porque realmente las expectativas que al menos en buena parte de los grupos parlamentarios que nos hicimos en la Cámara de Diputados cuando se habló de la reforma política eran mucho más amplios que los resultados que al final tuvimos. Y esto fue reconocido por muchos de los grupos parlamentarios en el debate que en la Cámara de Diputados tuvimos. Quizás lo único que vale la pena celebrar es el asunto de las candidaturas independientes, que no se pudo poner en práctica en este proceso electoral, pero que seguramente más adelante este asunto va a tener relevancia. Quizás sea lo único que valga la pena celebrar de esta reforma política que el día de hoy está llegando a su fase final en la aprobación en el Congreso de la Unión. En cuanto a los demás puntos que se tocaron, lamentablemente no podemos decir lo mismo. En primer lugar, la consulta popular, los candados que se le pusieron la hacen prácticamente inviable para los ciudadanos. La fracción octava del artículo 35 constitucional establece que para que la consulta popular pueda llevarse a cabo
tiene que hacerse por petición del presidente de la República, del 33% de los integrantes de las cámaras, de alguna de las cámaras, o por el 2% de los ciudadanos en la lista nominal. El 2% de los ciudadanos en la lista nominal equivale a 1.589.669 ciudadanos. Prácticamente, pues, hace imposible esta medida, este candado que se le puso, que los ciudadanos pues puedan solicitar una consulta de algún tema de relevancia, de interés para el país. Pero no solo eso, sino que para que los resultados de una consulta popular sean vinculatorios y puedan ser tomados y aplicados por las autoridades, se requiere que voten cuando menos el 40% de la lista nominal. Esto la hace prácticamente imposible. Por el otro lado está la iniciativa ciudadana, una medida que podría abrir las puertas de las cámaras del Congreso de la Unión para que los ciudadanos tuviesen el derecho de iniciativa. Esta iniciativa ciudadana, al modificarse la fracción cuarta del artículo 71, establece que el 0.13% de los ciudadanos, es decir, 103.328, tienen que firmar para proponer una iniciativa en cualquiera de las cámaras. Prácticamente, pues casi es equivalente a formar un partido político para poder presentar una iniciativa en estas cámaras. Por eso decimos, pues que no hay mucho que celebrarle en la consulta, en la iniciativa ciudadana. Por otro lado, pues no se discutieron o no se aprobaron temas como la revocación de mandato, que de nuestro punto de vista debieron haberse aprobado para darle el poder a los ciudadanos, para revocarles el poder a quienes en un momento dado, en el ejercicio del mismo, no estuviesen cumpliendo con su obligación. Nosotros, como fracción parlamentaria, sí no estuvimos de acuerdo en la reelección inmediata de los senadores y diputados, porque la argumentación que fundamentalmente aquí el PAN plantea es que con esto va a mejorar el trabajo legislativo. Nosotros pensamos que no, y es olvidar un tramo muy importante de la historia de nuestro país. En este aspecto, pues, nosotros también compartimos la idea de que la reelección no debía ser aprobada, la reelección inmediata de los legisladores. Finalmente, otra cosa que también compartimos y que no debía aprobarse es el asunto de darle más poder al presidente en relación con el presupuesto. Fue un tema que se debatió mucho, que afortunadamente por mayoría no salió adelante, porque esto era fortalecer el presidencialismo. Y nosotros estábamos viendo a esto de la reforma política como la idea de fortalecer el poder ciudadano, el poder de los ciudadanos. Por eso lamentamos la serie de candados que lleva la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Y desde luego esperamos que el próximo Congreso de la Unión, los próximos legisladores que vendrán a sustituirnos a partir del 1 de septiembre, pues vuelvan a discutir este tema, porque creo que como quedó finalmente y como se está estableciendo el día de hoy, pues no cumple con las expectativas de los ciudadanos en nuestro país. Y la mayoría de los grupos parlamentarios, me atrevería yo a decir, quedamos insatisfechos con los resultados de la misma. Muchas gracias. Gracias, diputado.
Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Francisco Alcibiades García Lizardi, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, también por 5 minutos. Con su venia, señor presidente. Gracias. Diputados y senadores amigos, en Movimiento Ciudadano creemos que es imprescindible el reencuentro de los partidos políticos con su vocación de estar al servicio de los ciudadanos. Esta regla, a mi parecer, no la estamos cumpliendo. Hoy miles y miles de mexicanos nos asumimos convencidos de la necesidad de renovar esperanzas e inaugurar formas de convivencia política bajo reglas más democráticas. En la última década quedó demostrado que la alternancia en el poder no vino acompañada del bienestar que la población mexicana esperaba. El reciente proceso electoral del pasado 1 de julio demostró que la reforma política que se aprobó quedó muy corta de miras para un país que requiere verdadera voluntad política para un cambio igual, para un cambio verdadero. Hoy más que nunca el país demanda una reforma política de cara a la ciudadanía. Así lo señalamos y quedó de manifiesto en los debates de la reforma política, en donde insistimos que era una reforma corta, donde se impusieron visiones de las 3 principales fuerzas políticas en el Congreso. Creemos que es necesario enfrentar a nuestro país con la imperiosa necesidad de su reconstrucción para cambiar este rumbo injusto y costoso para las actuales y futuras generaciones. Esto solo será posible mediante una participación social que vaya más allá de los partidos políticos. Solo un gran movimiento ciudadano puede ser el garante de la definición de un nuevo rumbo nacional basado en la dignificación de la política mediante la democratización del ejercicio del poder público, cuya acción ha sido secuestrada por los diversos grupos de interés político y económico de nuestro país. Nuestra fuerza política, Movimiento Ciudadano, propone nuevas formas en el quehacer político. Una sociedad que ha dicho, ya basta de ineptitud, ya basta de pobreza, ya basta de injusticia, ya basta de arrogancia, ya basta de cerrazón, ya basta de privilegios y ya basta de corrupción. Nuestro movimiento va más allá. Por ello proponemos la desaparición del trato paternalista y clientelar que los gobiernos han dado a los ciudadanos y demandamos una relación recíproca entre gobierno y sociedad. Nuestra propuesta política de Movimiento Ciudadano contempla una nueva ética y actitud en el ejercicio del poder que impida la formación de camarillas o grupos de interés, una ética que propicie la sana competencia electoral sin ventajas ni privilegios artificiales para ningún partido, que genere nuevos espacios que garanticen la participación de la sociedad de manera incluyente y civilizada. Lucharemos por ciudadanizar la reforma electoral que ha sido bloqueada y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos se pueda convertir en una realidad a partir del compromiso de abrir la puerta a una auténtica participación ciudadana, sin condiciones y sin obstáculos, lo que habrá de demostrar que los grandes cambios se pueden lograr en nuestro país siempre y cuando haya la voluntad para realizarlos.
Movimiento Ciudadano ha señalado en reiteradas ocasiones que el esfuerzo inicial para lograr una reforma política se esfumó y se convirtió en una simple reforma electoral aprobada para preservar y aumentar los privilegios. Como lo demuestra el proceso histórico universal, la democracia debe ser un sistema en movimiento constante hacia formas cada vez más incluyentes de representación política y conducción gubernamental, pero sobre todo el compromiso de servirle a una sociedad cada vez más demandante que exige justicia y equidad social. Por su atención, gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. Colegas, México, en el ámbito de su pluralidad política y social, ha establecido clara y contundentemente en el marco constitucional que el poder público proviene del pueblo. Por ello, hacemos que la voluntad popular sea plasmada en la ley y tenga cauce real y efectivo. Con esta reforma se ha reconocido el legítimo e incuestionable derecho a la participación ciudadana. En el Partido Verde estamos a favor de los derechos ciudadanos y de la participación directa. Consideramos de suma importancia que los mexicanos tengan la certeza jurídica de que cuentan con un derecho de participación directa que podrán ejercer mediante la iniciativa ciudadana, candidaturas independientes y ahora la consulta popular, promoviéndose un sistema democrático de apertura y proactivo a las posturas que se manifiesten. La democracia solo se concibe cuando existe una efectiva integración del pueblo en el ejercicio del poder y que se mantenga efectiva la corresponsabilidad para que cada ciudadano, grupo o partido tenga vigente la defensa de sus derechos y sean exigibles sus obligaciones. Por ello, la declaración a la reforma política que hoy nos pronunciamos, de conformidad a lo que establece el artículo 135 de nuestra Carta Magna, es sin duda para interés de los ciudadanos el que puedan llevar activamente en la vida democrática del país. Esta reforma, sin duda, es resultado de muchas discusiones y de interminables opiniones en la definición del sistema político que más conviene a México. Estamos convencidos que lo que discutimos hoy permitirá que la conducción de la política que rige a nuestro país sea incluyente, que permitirá participar y proponer temas de gran trascendencia para cualquier ciudadano. De igual forma, con la aprobación de estas reformas constitucionales, el próximo presidente de la República fortalecerá su ejercicio gubernamental al permitírsele presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o anunciar con ese carácter hasta 2 que hubiera presentado en periodos anteriores cuando éstas estén pendientes del dictamen. La reforma también otorga al Senado nuevas facultades de ratificación de los titulares de los órganos reguladores del Estado. Es importante señalar que esta establece mecanismos que salvaguardan el orden constitucional en el cambio de gobierno, ya que el titular del Poder Ejecutivo podrá rendir protesta aún en situaciones de crisis, pues formaliza y reconoce 2 opciones para la toma de protesta: el Palacio Legislativo de San Lázaro en sesión del Congreso General o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por último, es de reconocer que esta reforma ha sido discutida, configurada y avalada por la mayoría de las bancadas en este Congreso, lo que le otorga fuerza y reconocimiento al trabajo de todos los cuerpos legislativos. Sin embargo, coincidimos que aún están pendientes la aprobación de la legislación secundaria, que será lo que realmente permita poner en práctica el contenido de esta reforma constitucional y que tenemos la tarea y compromiso de impulsar.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se pronuncia a favor de esta reforma para contribuir a la transformación del país como producto del esfuerzo y voluntad de esta legislatura. Gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Guerrero. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en términos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aprobación de la reforma constitucional por parte del Congreso de la Unión y el voto aprobatorio de la mayoría de los congresos de los estados ha concluido el proceso legislativo de la reforma política que inició el 27 de abril del 2011, fecha en la cual la Cámara de Senadores aprobó el dictamen para reformar diversos artículos de la Constitución Política en materia de democracia participativa, sustitución del presidente de la República en caso de falta temporal o definitiva, en materia de iniciativa ciudadana, de iniciativa preferente para el titular del Ejecutivo Federal, facultades para empoderar a la Cámara de Senadores, otorgándole la responsabilidad de ratificar los nombramientos de los titulares de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, y la supresión de la cláusula de gobernabilidad en la composición de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Debo decir que lamentablemente las reformas relacionadas con los instrumentos de participación ciudadana, como la candidatura independiente, la consulta popular o la iniciativa ciudadana, probablemente no tendrán aplicación en tanto no se reformen antes otros artículos de la Constitución y legislación secundaria, pero indudablemente también que son avances. En contraste, en el tema de la toma de protesta del presidente y el de la sustitución presidencial, sí habrá cambios inmediatos que modificarán sustancialmente los procedimientos institucionales que nos rigen actualmente. Y para ilustrarlo de la mejor manera, les daré algunos ejemplos. Si por alguna razón no hubiese condiciones para que el presidente electo tomara protesta ante el Congreso de la Unión, este lo podrá hacer ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso. Pero si por alguna razón esto no fuera posible, entonces lo podrá hacer ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Otro cambio de impacto inmediato tiene que ver con la sustitución del presidente de la República. Si nos encontráramos en el supuesto de que llegada la fecha del 1 de diciembre no tuviésemos presidente electo, ya sea por un asunto de invalidación de la elección o por muerte, el presidente de la Cámara de Senadores ocuparía inmediatamente el cargo de presidente de la República en sustitución del presidente electo y se mantendrá en ese cargo en tanto el Congreso expida la convocatoria y se elija al presidente sustituto. Por lo tanto, quien resulte electo para asumir el cargo de presidente del Senado en la 62 legislatura tendrá un enorme peso político durante este año. Otro de los cambios importantes que habrá con esta reforma constitucional es que en caso de que subsista falta temporal o absoluta del presidente de la República, el secretario de Gobernación asumirá de manera inmediata el cargo de presidente. La reforma también establece que el Colegio Electoral del Congreso de la Unión será la autoridad encargada de elaborar la convocatoria y calificar la elección del presidente interino o sustituto. Consideramos que estas reformas no son lo que hubiésemos deseado. Quedaron varios pendientes. Sin embargo, debo decirles que la participación del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados fue fundamental
para evitar que se introdujeran en la Constitución asuntos delicados como la supresión de derechos indígenas, que estaba planteado en un principio en la minuta aprobada por el Senado. También eliminamos la redacción que establecía que quien fungiera como presidente sustituto pudiese ser elegido posteriormente al cargo de presidente de la República. Es decir, eliminamos la posibilidad de la reelección del Poder Ejecutivo. De esta reforma se desprende una agenda legislativa en la que la próxima legislatura deberá trabajar. Hay asuntos pendientes, como yo mencionaba, y una de ellas, y de las más importantes, es la reforma política para el Distrito Federal, y sobre todo incluir en la Constitución o elevar a rango constitucional las formas de participación ciudadana conocidas como la democracia participativa, toda vez que la democracia formal, que consiste en elegir autoridades, como decía don Emilio Rabasa en su libro clásico de Constitución y Dictadura, la elección efectiva elige autoridades, elige al gobierno, pero no lo controla. Por ello, deberíamos de pensar en esta nueva agenda en la que nuestro partido y nuestros grupos parlamentarios han insistido de manera histórica desde nuestro surgimiento, en una reforma democrática del Estado que satisfaga a todos y todas las ciudadanas de este país. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jaime Correa. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Humberto Aguilar Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, luego de 12 años de iniciada la alternancia en nuestro país, el reto institucional más importante sigue siendo la consolidación del cambio y la modernización de nuestro sistema político para lograr que nuestra democracia alcance los niveles de eficiencia que demanda nuestra sociedad. Por ello, hoy, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emite esta declaratoria a que se refiere el artículo 135 de la Constitución en relación al primer paquete de reformas políticas que nosotros aprobamos, vale la pena dedicar una breve reflexión al paso que hemos dado y, por supuesto, para insistir en la urgente necesidad de concluir el proceso de reforma democrática. Las propuestas que originalmente se trabajaron en el Senado de la República, que fueron enriquecidas con la iniciativa del Ejecutivo Federal y luego con la aprobación, por supuesto, de ambas cámaras y luego la aprobación del Constituyente Permanente, abarcaron diversos temas en un inicio, como reformas al sistema de elección de presidentes y legisladores, composición y dimensión de las cámaras, sistemas de listas, distribuciones de poderes de gobierno y legislativos entre el presidente y el Congreso, poderes y jurisdicción de la Corte Suprema, organización y estructura del Ministerio Público y mecanismos de democracia directa. La importancia de la reforma institucional que hoy recibe la mayoría que exige nuestra Carta Magna del Constituyente Permanente de esas legislaturas de los estados es, desde mi punto de vista, lo más importante que podemos nosotros tener ahora al término de esta 61ª legislatura, ya que su alcance concierne no solo a los políticos profesionales, sino a cualquier ciudadano interesado en el funcionamiento de las instituciones y en la vida política del país. Desde la perspectiva del ciudadano, lo realmente importante de una reforma constitucional
que reforma las instituciones del Estado mexicano no es su origen partidario, sino el impacto que ésta puede tener en el desempeño y la calidad del régimen democrático. Es cierto que una reforma política por sí misma no es lo más importante ni la panacea, en tanto que siempre se refiere a un cambio de instituciones formales o legales, y es poco realista esperar que una reforma de este tipo pueda resolver de manera directa ciertos problemas sociales y económicos que todavía hoy, en pleno siglo XXI, aquejan a los ciudadanos en nuestra democracia. La pobreza, la desigualdad social, la falta de crecimiento económico, el abuso de poder de las corporaciones económicas, la inseguridad pública y la corrupción tienen generalmente su origen en políticas públicas inadecuadas o en fallas estructurales del Estado. La calidad de las políticas públicas o la capacidad de un Estado depende de una complejidad de factores de los cuales las instituciones políticas formales son solo una parte. Sin embargo, una reforma política puede afectar de forma más visible el desempeño y calidad de un régimen democrático. Su desempeño depende de la capacidad de los representantes para proveer políticas públicas, lo cual a su vez requiere de los incentivos que la Constitución provee para la cooperación entre las ramas del gobierno. Por ello, la labor más importante de ciudadanos y políticos a partir de esta reforma institucional es evaluar y analizar sus resultados. Y ello es fundamental porque en México existe una percepción generalizada, tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública, de que el sistema político no funciona adecuadamente, que las políticas públicas que el país requiere han sido postergadas y que la clase política solo defiende sus privilegios sin atender a los reclamos del electorado. Por ello, el gran reto de esta reforma política es en gran medida cambiar esta percepción. Si las decisiones del constituyente permanente fueron acertadas, la reforma podría disminuir la insatisfacción social que hoy genera el sistema político en México. Si no, se mantendrán las disfuncionalidades actuales del sistema y en el peor de los casos contribuirá aún más a la desilusión ciudadana por la política. En Acción Nacional confiamos plenamente en que el paso que hoy damos apunte al camino correcto. Refrendamos nuestra lealtad con las instituciones, destacando el esfuerzo que los integrantes de nuestro grupo parlamentario pusieron para que esta reforma hoy ya tenga esta declaratoria. No hay duda de que quedaron cosas por resolver y que además el proceso electoral recién concluido nos indica que debemos atender a problemas que hasta ahora no hemos enfrentado con decisión. Por ello, estoy seguro que en los trabajos de la próxima legislatura, Acción Nacional pondrá énfasis en los temas que han quedado pendientes de esta reforma política, que surgieron como necesidades de cambio en nuestro sistema electoral para que el mismo sea un fiel traductor de la voluntad popular, sin las distorsiones que provoca la utilización de métodos que hoy solo son ilegítimos, pero que debemos convertir en ilegales. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Aguilar Coronado. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Lo mismo. No, sí. Con su permiso, señor presidente. Finalmente, después de más de 4 años, llegamos a un momento como el de ahora, en el cual se hace una declaratoria sobre una reforma política tan importante, tan necesaria para el país. ¿Cómo no recordar, después de las elecciones del 2006, que todos nos convocamos a reflexionar alrededor de las necesidades políticas en este país y la modernización urgente de su sistema político, mediante una ley para la reforma del Estado que nos
llevó al Palacio de Minería, en donde todas las voces de todos los partidos políticos se hicieron escuchar, donde los ciudadanos libremente también pudieron expresar buena parte de sus preocupaciones, sus motivaciones y sus propuestas de solución a los problemas. Mucho se habló, como aquí se dijo hace un momento, de un sistema político en crisis, de aquel que no había sabido actualizarse rápidamente, que solamente habíamos podido vivir lo que es la necesaria alternancia en el poder, que parecía sumamente difícil de aceptar por algunos, pero nunca la transición de un sistema político a otro. ¿Cómo lograr uno y la otra, de tal suerte de que juntos nos llevaran a tener posiciones, actitudes mucho más civilizadas en la pluralidad? Un primer producto vino a surgir de esas reuniones, que por cierto hoy se encuentra a debate: una reforma electoral que actualizó en buena parte la legislación para evitar que en el futuro volvieran a suceder todos esos eventos que se criticaban en el 2006. Habríamos de acercarnos a la elección del 2009, menos conflictuada que la del 2006, y a la del 2012, todavía en debate en estos momentos, al pasar sobre la calificación del Tribunal Federal Electoral. Pero muchos de los elementos de las elecciones de ese 2006 pudieron ser corregidos, en buena parte previstos en la legislación que surgió motivo de la reflexión. Hoy estoy seguro que al terminar la contienda, como lo ordena esta legislación, al final de la jornada en el Tribunal Federal Electoral, a más tardar el 6 de septiembre, habremos de reflexionar nuevamente sobre cómo perfeccionar en buena parte a nuestra democracia y seguir avanzando en consecuencia. Yo quisiera con ustedes nada más hacer una reflexión de hasta dónde pudimos llegar. Si bien es cierto, como bien se dijo también en esta tribuna hace un momento, hubo asignaturas pendientes que quedaron a resolver en el futuro. Las mencionaron aquí: la revocación de mandato, tan urgida por algunos grupos e incluida en varias iniciativas; la reelección legislativa, que por cierto muchos de nosotros reflexionamos si no debe pasar antes por una ley de partidos políticos para evitar el darle a los partidos políticos mayor importancia que a los ciudadanos y sobre todo al valor de la reelección para la profesionalización; la reconducción presupuestal, tan importante también como para poder darle a México mucha más claridad y sobre todo certidumbre de orden jurídico. Pero nos concentramos en lo que era esencial. Si habría que definir un sistema político adecuado a la idiosincrasia, a la cultura en México, este debería ser el presidencialismo mexicano. Mucho se habló sobre avanzar a un semiparlamentarismo, un parlamentarismo, un semipresidencialismo, pero al final concluimos que era el presidencialismo, y para ello la modernización del mismo, a fin de que lográsemos mejores resultados en el futuro y que evitáramos, en el momento de modernizar la figura presidencial, el caer en discusiones si era el voluntarismo puro del presidente en turno el que nos podría hacer avanzar o retroceder, y no la legislación específica la que nos garantizaría siempre un avance definitivo y ahuyentar los fantasmas de la regresión. Y por eso optamos discutir sobre ello. Creo que llegamos a modernizar el presidencialismo, llegamos a obtener nuevos instrumentos para dialogar entre poderes dentro de la pluralidad, y también coincidimos en que
era importante darle más poder a los ciudadanos que a los partidos políticos. ¿Cómo no entender entonces que sí alcanzamos buena parte de la meta? Modernizar el presidencialismo no lo podríamos entender sin haber resuelto en buena parte lo que ya también se ha comentado y viene en esta tribuna, de darle certeza jurídica al acto protocolario y legal de protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución por parte del presidente de la República. ¿Cómo no pensar que estamos modernizando el presidencialismo mexicano si logramos también poner claridad en la Constitución alrededor de las ausencias temporales o absolutas del presidente de la República? Asunto con el que veníamos arrastrando desde hacía bastantes años. ¿Cómo no pensar que logramos modernizar el presidencialismo si le hemos puesto un plazo fijo al estudio y la sanción sobre las cuentas públicas en este país, que son tan necesarias para adquirir transparencia? Cuestión sobre la que todavía se debate, sobre todo en la colegisladora. ¿Cómo no pensar que estamos modernizando el presidencialismo mexicano si hoy la Constitución, a partir de la declaratoria del presidente de la Comisión Permanente y del Senado de la República, permiten darle mucha más autonomía a los órganos reguladores de la economía mexicana, secuestrados desde hace tiempo por un presidencialismo antiguo? ¿Cómo no pensar que tenemos nuevos instrumentos para dialogar entre poderes hoy, que es tan necesario que eso suceda? Ritmo que perdimos cuando un solo partido político perdió el control sobre el Congreso, cuando entramos a la pluralidad pero no nos modernizamos, y que debido a ello aparecieron, sobre todo en ocasiones en demasía, lo que puede ser la manera de dialogar entre poderes, controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparo, mismos que detienen en buena parte el país por no resolverlos con agilidad. Hoy, a partir de esta declaratoria, el presidente de la República, sí, tiene iniciativas preferentes. Puede señalar las iniciativas que él considera deben de ser resueltas por el Congreso rápidamente. Por el sí, por el no, por el sí modificado. ¿Cómo no pensar que se moderniza el presidencialismo cuando ya habíamos trabajado también sobre el famoso veto de bolsillo del presidente de la República? Hoy en día ni el presidente podrá congelar los decretos del legislativo, ni el legislativo se podrá atrever a congelar las iniciativas del presidente. Esa es una nueva forma de dialogar entre poderes. ¿Cómo no pensar que también le hemos dado nueva vida a esa interlocución entre los poderes sin negar la pluralidad, cuando también modificamos, en razón de la legislación de amparo, el artículo 94 constitucional en su párrafo 9, mediante el cual se establece también que los poderes, que el Ejecutivo y el Congreso podrán señalar las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales que se encuentren en la Suprema Corte de Justicia, para que sea este poder, el Poder Judicial, quien las resuelva de manera rápida y conveniente. Nunca más esos retrasos de cerca de 300 días para acciones de inconstitucionalidad, o 500 días para resolver controversias constitucionales entre poderes. Cuando estas en ocasiones llegan a resolverse, los gobiernos están a punto de irse. En verdad que no es la mejor forma de dialogar modernamente. ¿Y cómo no pensar también que esta reforma política nos da más poder a los ciudadanos que a los partidos políticos?
cuando trae incluida la consulta popular, que puede ser perfeccionada, pero al final de cuentas admitida. Candidaturas independientes, en donde se puede ya resolver en buena parte los vicios en los que han caído los partidos políticos. Iniciativa ciudadana, mediante la cual muchos de los grupos que tienen representación pueden acceder a la misma para hacerse valer como voz en el Congreso. ¿Cómo no pensar que le damos más poder a los ciudadanos cuando tenemos unas cláusulas de representación también logradas en la Asamblea Legislativa, parecidas a los topes de representación que ya teníamos en la Cámara de Diputados? Hemos logrado en sí resolver muchos de los asuntos pendientes que teníamos. Lo hemos hecho en la pluralidad, en el respeto que nos debemos unos a otros, en darle valor al diálogo, en saber que la discusión es saludable y que los acuerdos son necesarios. Ceder, conceder, negociar, conciliar, acordar, convivir, es avanzar. Hoy, aquí en el Congreso, en esta comisión permanente y después de esta declaratoria, es que estamos seguros que hemos privilegiado la política como el instrumento más importante del oficio que nosotros hemos señalado como parte de nuestra vida y que nos permite entonces decir que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, senador Beltrones Rivera.